Bien, vamos a orar nuevamente para encomendarnos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, tú eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y te bendecimos porque nos amaste y nos escogiste antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Cordero tuyo que quita el pecado había sido ya destinado para esta tan grande salvación. Y una vez más, te damos gracias por reunirnos. Y todos los aquí presentes han venido a buscarte a ti y a tu bendita palabra. Te rogamos pues que tú unjas al predicador, que no le deje hablar por su propia cuenta, que tú no permitas que sus pecados, sus carnalidades y mundanalidades obstaculicen tu bendición a todos los que están aquí que han venido a buscarte. Te rogamos pues que le dé a hablar con sencillez, con claridad, con el poder de tu Espíritu, y tú siembre tu verdad en nuestros corazones. También hacemos conciencia de lo que somos y te rogamos, perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones, lávanos porque queremos servirte. Y te rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se me ha invitado a predicar acerca de la familia, lo cual para mí es honroso. Es una honra la invitación que se me ha hecho. Y espero, con la expectativa y la introducción que me dio la hermana, de que yo soy un maestro notable del Evangelio, dijo ella. Yo no lo sabía, pero amén, bienvenido. Poder hablar. Y son 3 ocasiones, hoy, mañana otra vez a la misma hora y el domingo a las 6 de la tarde, Dios mediante. Hoy quiero hablarle de la comunicación en la familia, especialmente en la pareja. Mañana quisiera hablar de lo que es el perdón cristiano en la pareja. Y finalmente, el domingo, si no cambio de planes, quisiera hablar de algunos lineamientos o principios generales sobre cómo educar correctamente a nuestros hijos. Así que esos son los 3 temas que tengo para hablar en esta ocasión. Así que si usted tiene su Biblia, le invito por favor a ir a Efesios capítulo número 4, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Un paréntesis, mi nombre es Oscar Arocha, ella mi esposa Olga, tenemos 47 años de matrimonio, tenemos 3 hijos, 9 nietas, ya mi nieta mayor está en 4º de medicina, así que aunque yo parezca jovencito, no soy tan jovencito. Tengo 70 años de edad. Wow, sí, 70. Ella me cuida muy bien, ella me mantiene joven. Yo soy el que le envejezco a ella, pero ella me rejuvenece a mí. Bien, leemos. Si quieren se ponen de pie, por favor. Efesios 4. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Verso 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Verso 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Llamo vuestra atención, se pueden sentar. Llamo vuestra atención en el versículo número 25. Cuando usted ve en las Escrituras esta expresión, por tanto, eso significa que el escritor divino ahora va a aplicar lo que ha dicho. Por tanto, hay que hacer tal cosa. Y él habla en el versículo 25, por tanto, dejando la falsedad, hablad verdad. Así que el tema es la comunicación en la pareja. Y vuelvo otra vez al verso 17. Dice así: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como también los gentiles o los incrédulos, los impíos, en la vanidad de su mente. Y enfoco esta palabra, andéis. De manera que el escritor divino me va a hablar de conducta, porque dice andéis. Está usando una figura del lenguaje para indicarnos las cosas que debemos hacer o cómo debemos andar. Así que el tema es lo que se llamaría el aspecto práctico de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Los primeros 3 capítulos es lo que se conoce como el establecimiento de las doctrinas. Pero ya establecidas las doctrinas, ahora habla de la práctica. Recuerdo en la escuela que nos enseñaban un aspecto teórico y un aspecto práctico. Eso hay aquí. Los 3 primeros capítulos, la doctrina o enseñanza bíblica. A partir del del capítulo número 4, la parte práctica. Por eso dice aquí que no andéis. Versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Tú y yo tenemos un viejo hombre, lo que en otro lugar se llama el pecado remanente o residual del creyente. Tú y yo tenemos un pecado residual, o lo que el apóstol Pablo llama la ley del pecado. Hay pecado en ti y hay pecado en mí. Yo soy un hombre pecador. Yo puedo cometer pecado dándome cuenta y sin darme cuenta. Hay personas en mi familia que me han dicho en un momento que tengo que pedirle disculpas porque le ofendí, pero yo no me di cuenta. Es decir, yo soy un hombre pecador y todos son hombres pecadores. Hay en nosotros lo que se llama la ley del pecado o el pecado residual. Y decimos residual, lo cual puede ser fácilmente ilustrado. Si yo tomo un vaso con jugo de naranja y me tomo el jugo, el vaso está vacío, pero lo huelo y huele a naranja. Quedó residuo. Cristo me salva del pecado original, pero hay un residuo en mí. Hay un pecado remanente. Yo soy un hombre pecador. Por eso la Escritura abunda en mandamientos y exhortaciones para que yo haga. Es decir, para que yo resista el pecado y me incline a hacer el bien. Y de eso habla aquí. Verso 22. Vuelvo y leo. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que resista la tentación. Ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Tú y yo tenemos, aún siendo verdaderos cristianos, un corazón engañoso. Y yo puedo fácilmente ilustrarlo con mi caso. Tendría yo un niño, estoy hablando de hace más de 50 años, 10 o 12 años. En el verano, mi casa era relativamente grande y teníamos un pequeño estadio de béisbol, de jugar pelota en el patio de mi casa. En el verano, a las 6 de la mañana, ya los amiguitos míos estaban levantados y jugando pelota. Y jugábamos pelota hasta que se acostaba el sol. Y entonces había un pelotero muy famoso llamado Bill Maxerowski. Y yo entonces jugaba pelota desde las 6 de la mañana en el verano hasta las 7 de la noche, porque yo iba a ser la segunda base de los Piratas de Pittsburgh en Grandes Ligas.
yo iba a sustituir a Bill Maxeroque. Y yo viví entusiasmadísimo. Ahora miren mi cuerpo. ¿Puedo yo ser un jugador de Grandes Ligas? El corazón me engañó. Me dijo que yo podía. Y usted sabe el tiempo que yo gasté en eso. Yo no puedo ser jugador de Grandes Ligas, ni puedo ser un basquetbolista, porque tengo dos cosas: que soy chiquito y flaco. Tú también tienes un corazón engañoso. Por eso necesitamos de continuo la luz de la palabra de Dios para ir saliendo de ese corazón engañoso. Te aseguro que si tú me pones la mano aquí, mira, tengo cabello. No estoy calvo, pero yo siento cabello. Yo creo que tengo cabello, hasta que me vi en el espejo. Porque tengo un corazón engañoso. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto. Vuelvo al verso 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Hay deseos buenos, pero hay otros que parecen buenos y no lo son. Son un engaño. Ahora bien, ¿de qué me está mandando el versículo que hemos leído, el 22? Que me quite el viejo hombre y me vista del nuevo hombre. ¿Y cómo y dónde empieza eso? En el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amado hermano, el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, ¿sabes dónde empieza? Con la lengua. Si tú logras controlar tu lengua, vas bien en el cristianismo. Ahora bien, nótense que este versículo está en el capítulo 4. Si leemos en el capítulo 5, encontraremos que hay allí toda posibilidad de relaciones del ser humano, toda posibilidad. Por ejemplo, el versículo 22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Está hablando de dos personas, de la esposa y el esposo. Luego en el versículo 25 dice que los maridos aman a su mujer. Está hablando del esposo y la esposa. Luego entonces dice que los hijos se sometan a los padres. Está hablando del hijo y el papá. Luego que los padres críen bien a sus hijos. Está hablando del papá y los hijos. Luego está hablando del jefe y el empleado. No hay otra posibilidad de relacionarme con mi prójimo que no sea esa. O yo me relaciono con mi mujer, o yo me relaciono con mi hijo, o mi hijo se relaciona conmigo, o me relaciono con mi empleado, o me relaciono con mi jefe. No hay otra manera. Y es interesante que antes de hablar de eso, está hablando de la comunicación. El apóstol Pablo nos está diciendo que si hemos de tener matrimonios buenos y veraces y fuertes, debemos cuidar o cultivar una buena comunicación. Y el pasaje allí nos habla de 4 principios generales de una buena comunicación. 4 principios hay en este capítulo número 4. El verso 25, hablar la verdad, o lo que se conoce como honestidad. Hablar la verdad, o lo que se conoce como honestidad. Ahora bien, cuando decimos hablar la verdad, traemos a vuestras mentes lo que Salomón dice en otro lugar: como manzana de oro con engastes de plata, es la verdad dicha como conviene. No siempre debemos decir la verdad, sino cuando convenga. Es decir, cuando sea correcto y sea buena para edificación. Recuerdo el caso de aquella familia del sumo sacerdote que le dio panes de la proposición a David cuando David estaba huyendo de Saúl, y le dio la espada de Goliat también.
Cuando vino Saúl y le preguntó, hablaron de más, hablaron la verdad fuera del lugar y de una situación no conveniente. Los mataron a todos. Reitero, manzana de oro. Imaginemos una manzana hecha de oro macizo, de 24 quilates. Es valiosísima y hermosa. Además de eso, engastes de plata. Valiosa, hermosa, conveniente. Como manzana de oro, una joya, con engaste de plata, es la verdad dicha como conviene. De manera que si bien es cierto que nosotros debemos hablar la verdad, también debemos hablar la verdad como conviene, y no solamente como conviene, cuando me la requiera una autoridad legítima o alguien legítimamente me pregunte. Me explico. En un viaje que di yo una vez a Cuba, el oficial de aduana me hizo esta pregunta: ¿cuál es el límite de su tarjeta de crédito? Yo le dije que no podía decírselo porque eso es un secreto confidencial entre el banco y yo. Nadie más debe saber eso. Él insistió, después finalmente yo me di cuenta que lo que él quería saber, si yo tenía dinero para estar en Cuba y no iba a vivir a costa del gobierno. Eso es lo que él quería saber finalmente, pero me resistí. Yo no le puedo dar esa respuesta a nadie, aunque me devuelvan, aunque me deporten de Cuba. Es decir, usted me pregunta qué color es mi ropa interior y yo le aseguro que no lo voy a decir, porque a usted qué le importa mi ropa interior. ¿Estoy ofertando la verdad? No, es que usted no tiene derecho. Ahora, si usted me pregunta algo y tiene el derecho, supóngase que usted vaya conduciendo un vehículo y el AMET me para y me dice, muéstreme su licencia. Aunque él sea más feo que yo, aunque él sea menos ilustrado que yo, aunque tenga menos escuela que yo, tengo que enseñársela. Porque él es una autoridad legítima. Debo hablar la verdad. Entonces la verdad hay que saberla decir. Debe ser dicha como conviene. Así que lo primero en una buena comunicación no es que yo voy a responder todo lo que me pregunten, sino lo que deba decir. Pero lo que deba decir, que sea verdad. Así que el primer elemento de una buena comunicación es la honestidad. El segundo elemento de una buena comunicación está en el verso 26. Dice así la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y enfoco esta expresión: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El segundo elemento en una buena comunicación es resolver la ofensa cuanto antes. Cuanto antes, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mientras más rápido lo resuelva, menos ira podrá y enojo habrá en tu corazón y menos oportunidad para que el diablo actúe contra ti. Así que lo segundo es resolver cuanto antes. Dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que Dios permite lo natural, pero prohíbe lo pecaminoso. Por ejemplo, cuando nosotros oímos algunas cosas de este juicio de Odebrecht, uno coge pique. Oye, me robaron el dinero, mis impuestos, el dinero que iba para los hospitales, el dinero que iba para las escuelas, el dinero que iba para una serie de necesidades que tiene el país. Ellos lo cogieron y lo depositaron en bancos suizos. Eso me molesta, me aira. Pero no peques. Airao, pero no pequéis. Ahora vamos a trasladar eso ya no a Odebrecht, sino al hogar, a la pareja. Me ha ofendido. Entonces, si te ha ofendido, hay que tratar de resolver el asunto cuanto antes. Hay que resolver el asunto cuanto antes. ¿Y cómo se resuelve? Hablando. Y digo esto porque tengo más de 30 años bregando en consejería con parejas y hay hombres que no hablan.
Bueno, ellos hablan, pero no con la lengua. Porque nosotros podemos hablar de dos maneras. Nosotros podemos hablar verbalmente, como estoy hablando ahora, pero también puedo hablar de manera gestual. Y miren, pongan su vista sobre mí. ¿Estaba yo contento o enojado? ¿Y cómo te lo supo que yo no hablé? Porque mis gestos llevan un mensaje. Entonces en la pareja eso hay que evitarlo. Yo debo hablar con la lengua. Si me faltó, es decir, si mi esposa me faltó, yo debo decírselo. Ahora debo tratar de decírselo en el mejor momento. Porque si está airada hay que dejar que coja tranquilidad. Y resolver cuanto antes. Y la mansedumbre tiene mucho poder en eso. Es decir, ser manso si me ofenden para tratar de mantener la paz y la unidad dentro de la pareja. Yo testifico, la Escritura lo dice y lo he confirmado en mi propia vida. Hace como 2 o 3 meses iba yo conduciendo mi vehículo. Delante de mí iba un vehículo y por un descuido mío, el vehículo mío topetó al de adelante. No le hice abulladura ni nada, pero le topetó. La señora que iba manejando era una señora que iba manejando como de este tamaño y así. Míreme a mí. Viene y se acerca, yo bajo el vidrio del carro. Estúpido, animal, campesino. Así me dijo. Y yo le dije, sí señora, tiene razón. Actué de manera irracional, discúlpeme. Y se fue. En otras palabras, hay que tratar de resolver los asuntos y rápido, en la verdad. Porque si bien es cierto que ella me ofendió y mi corazón estaba ardiendo, usted lo insulto que me dio esa mujer. Pero me dijo la verdad, porque actué descuidadamente. Como actuaría un niño o un animal. A veces los animales se meten y hacen cosas descuidadamente. De modo que en la verdad tratar de resolver cuanto antes el asunto. Así que lo primero es honestidad, lo segundo es resolver cuanto antes el asunto. Lo tercero, y esta es la parte más difícil en una buena comunicación, atacar el problema, no la persona. Atacar el problema, no la persona. Dice así la Escritura. Verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. De modo que si el marido te ofende, no le digas, calvo, y que tú siempre haces esto, y que tú siempre haces lo otro. Espérate, no lo ataques a él. ¿Cuál es el problema? El problema es tal o cual cosa, pues vamos a unirnos para resolverlo. Eso sería atacar el problema, no la persona. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando estoy atacando a la persona? Cuando lo está hiriendo. Cuando hierve esa efervescencia de venganza. Nosotros los cristianos debemos actuar, no reaccionar. Y voy a hacer una distinción entre lo que es reaccionar de lo que es actuar. Vamos al caso que me pasó con aquella señora del vehículo. ¿Cómo vino ella? ¿Airada? ¿Me hirió? Sí, me hirió. Si yo respondo airado igual que ella, entonces estoy reaccionando. Dicho de otro modo, que el mal corazón y el enojo de ella se mete en mí y produce enojo y yo le devuelvo con enojo. Eso se llama reacción. En cambio, aquí se nos está diciendo que ataquemos el problema, no la persona. ¿Cuál es el problema? Que yo soy un campesino, que soy un estúpido en eso. En eso sí lo soy y punto, y se acabó. Eso sería atacar el problema, no la persona. Y en la pareja se requiere de eso. Es decir, que no ataquemos, no ofendamos, más bien actuemos.
Vuelvo a ilustrar. La persona está enojada y me ofende. Tengo dos opciones: o actúo mandado por Cristo a ser manso, o reacciono por lo que el otro me dijo. Si reacciono por lo que el otro me dijo, esa persona me está gobernando y me está llevando a pecar. Pero si yo actúo por lo que Cristo me ha dicho, entonces estoy cultivando la virtud. Estaría viviendo cristianamente. Así que, ¿cuál es el primer principio de la buena comunicación? Honestidad. El segundo, resolver rápido. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El tercero, atacar el problema. No, esto suena bonito del púlpito, pero cuando a uno lo amargan, controlar esa furia, solamente el Espíritu de gracia puede hacerlo en nosotros. Ahora hay una manera de controlarlo. Les invito por favor a ir al Salmo 141. Salmo 141. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Cómo controlar el enojo, la ira o la lengua? ¿Cómo controlarlo? Ahí está la clave en ese texto. Así que voy a leer el texto y luego lo voy a desglosar poco a poco. Leo. Dice David: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Notemos que hay aquí una sola petición, pero con palabras diferentes. Vamos a ver cuántas veces usa David el concepto oración. El concepto. Oh Señor, a ti clamo. 1. Apresúrate a venir a mí. 2. Escucha mi voz. 3. Te invoco. 4. Sea puesta mi oración. 5. Incienso. 6. El alzar de mis manos. 7. La ofrenda de la tarde. 8. 8 veces dijo lo mismo. ¿Y qué cosa tan importante estaba él pidiendo? Versículo 3. Pon guarda a mi boca. Señor, controla mi lengua. Solo Dios puede capacitarnos a controlar la lengua. Vigila la puerta de mis labios. Vuelvo otra vez. Pon guarda a mi boca. 8 veces dijo él. Es como si yo le dijera, por ejemplo, una mamá le dice al niño: mira, yo quiero, yo te pido, te anhelo, quisiera. Y 8 veces le dice lo mismo, su deseo, con 8 palabras diferentes para pedir una sola cosa. Oh Señor, ayúdame a controlar la lengua. Pon guarda a mi boca. Pon un guardia aquí. Vigila la puerta de mis labios. Y enfoco esa palabra, vigila. David lo que está pidiendo es que venga la influencia de tu Santo Espíritu y que vigile todo lo que yo voy a hablar. Y me lo diga a tiempo y yo pueda, en el poder de tu gracia, controlar mi hablar. Hermanos amados, el hablar bien es difícil. El gran David lo pidió 8 veces. Y luego, para que no haya equívoco, lo repite y dice el versículo 3: guarda mi boca. Y luego vigila la puerta, que es lo mismo. Que guarda mi boca y vigila la puerta de los labios, es lo mismo. Su corazón estaba totalmente entregado
y consciente de que él no tenía fuerza para controlar la lengua, sino Dios solamente hace eso. De manera que toda vez que a usted le hayan insultado y usted respondió con mansedumbre, esté por cierto que el Espíritu Santo actuó con usted. Porque lo normal, lo natural es otra cosa. Es yo insultar al que me insulte. Volvamos otra vez a Efesios. Versículo 31. Sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Óyeme, ¿a quién que le está escribiendo? ¿A impíos o a cristianos? ¿A cristianos? ¿A verdaderos cristianos? Sí. Es el Espíritu de Dios que inspiró al apóstol Pablo para escribirle a aquella iglesia de verdaderos cristianos. Ahora miren el corazón natural de un hombre o una mujer verdaderamente cristiano, que el paraíso le pertenece, que fueron redimidos, que son salvos verdaderamente y el día que se muera van para el cielo. Oiga el corazón de ese hombre o de esa mujer. Sea que te da de vosotros amargura. Ay, caramba, ¿a los cristianos les da amargura? Sí. Enojo. ¿A los cristianos les da enojo? Sí. Ira, también. Grito, sí. Maledicencia, chisme, también. Y aquí viene lo peor, toda malicia. Ese es tu corazón y el mío, solamente la gracia puede controlarlo. Verso 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El cuarto elemento de una buena comunicación se llama amabilidad. El primero, honestidad. El segundo, resolver rápido. El tercero, y el cuarto, amabilidad. La amabilidad. Y enfoco esta palabra, sed. Eso no es de beber, ¿no? Es hacer en modo imperativo. Sed. Y yo recuerdo de niño, en la esquina de mi casa había un colmado y yo era que hacía mamá me mandaba a hacer los mandados o la compra. Y entonces a veces me mandaba a comprar 3 centavos o 5 centavos de salsa para la comida. Pero yo me quedaba jugando belluga. Y entonces cuando ella me iba a mandar, me agarraba por un brazo y me decía, mira, ve a comprarme la salsa y no te quedes jugando belluga. ¿Me oíste? Cómprame la salsa. En otras palabras, me daba un imperativo. Eso no me lo podía dar una persona cualquiera, sino mi mamá. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo y conmigo. Sed. Quiere decir eso, entonces, amados hermanos, que para ser amable hay que hacer un esfuerzo. Eso no viene por el alambre. Tú tienes que esforzarte a ser amable, aunque el corazón se esté desbaratando. Mi cartera, la voy a soltar. Ah, se cayó. Si lo suelto, cae también. Y esto cae también. ¿Saben por qué? Porque hay lo que se llama la ley de la gravedad. Todos los objetos son atraídos hacia el centro de la tierra. Si yo cavo un hoyo de 1000 kilómetros y vuelvo y suelto la cartera, ella vuelve y cae. Aunque esté 1000 kilómetros para allá. La ley de la gravedad, todos los objetos en todos los lugares son atraídos al centro de la tierra. Tú y yo tenemos la ley del pecado, dice Romanos capítulo 7. ¿Y qué significa eso con lo que estamos hablando? Voy a tratar de ilustrarlo. Levanté la cartera.
Si la suelto, se cae. Si yo quiero tenerla ahí, tengo que hacer un esfuerzo. Si la suelto, se cae. Para mantenerla ahí, tengo que hacer un esfuerzo. Para ser amable hay que hacer un esfuerzo. Porque hay una ley del pecado en mí que me quiere llevar hacia la ira, hacia el enojo, hacia la malicia, hacia el chisme, constantemente. Un hombre codicia más fácil a la mujer de su vecino que a su propia esposa. ¿Saben por qué? Porque la ley del pecado está en ti y está en mí. Eso a su vez significa que no hay manera de que yo pueda eliminar el pecado. La labor del cristiano es una sola: resistir al pecado. Voy a leer otra vez los versículos 31 y 32. Pero antes de leerlo quiero decirte algo. Si en algún momento tú has tenido malos pensamientos, malos deseos, no te escandalices, resístelo. Tu función no es escandalizarte, tu función no es, ¿y seré yo cristiano? No, resístelo. Vuelvo a leer los versículos 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Una sola expresión resume este versículo 31: resiste la maldad. Después que tú resistas la maldad, dice el verso 32, sé más bien amables. Hay que hacer un esfuerzo para ser amable. Así que de un lado tengo mi corazón que está inclinado al mal y que puede tener toda malicia, dice el texto. Vuelvo a leer, así como toda, no alguna malicia, no, toda malicia, el corazón tuyo y el mío. Tu función no es saber cómo sacarlo, porque no lo vas a poder sacar. Tu función es resistirlo. Y en su lugar, hacer un esfuerzo, como yo hago un esfuerzo para sostener la cartera ahí arriba, hacer un esfuerzo para ser amable. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y enfoco aquí el remedio a todo esto. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Se trata de un acto de fe. Amado hermano, la fe es el canal mediante el cual el poder de Dios viene al corazón del creyente. En mi casa yo tengo una televisión, Color Visión viene por el canal 9. Si pongo el 13 no se ve Color Visión. Color Visión se ve con el canal 9. El poder de Dios viene solamente por un canal llamado fe. Solamente la fe nos enseñará a ser honestos, a resolver cuanto antes, a atacar el problema, no la persona, a resistir el mal y ser amable. El poder para eso solamente viene por la fe. ¿Y cómo viene? Voy a tratar de ilustrar. En una fábrica había un jefe departamental que es lo que nosotros llamaríamos un ogro. ¿Me entiende lo que quiere decir un hombre, un ogro? Mal hablado, que se come a los otros y lo traga y lo vomita. Un día él se tragó y se vomitó una empleada porque la empleada cometió un error. La empleada entonces fue y habló con el jefe, el dueño de la empresa, y le dijo estas palabras: mire, yo estoy a gusto trabajando aquí, pero tengo un problema y muchas veces me he dado deseo de irme. Ay, ¿cuál es el problema? Que fulano de tal, el jefe de nuestro departamento, él cree que él es dueño de uno. Yo soy empleado suyo, mi servicio a usted es en mis 8 horas de trabajo. Y puede hacer que yo cometa errores, pero el hecho de que yo cometa errores no significa que usted me tiene que insultar, ni tragarse, ni ofenderme. No tiene que hacer eso. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, ella le explicó todo lo que pasó. Pasando unos días, el dueño de la empresa llamó al jefe del departamento y le dice al jefe del departamento: mira, tú me vas a dejar sin empleado porque los empleados están protestando de que tú los insultas, que tú te los tragas, que le dices malas palabras, que eres un ogro para ellos, no un jefe.
Y en lugar de estimularlo a que sean eficaces y buenos empleados, lo que tú estás estimulándolo a que se vayan y a que no trabajen. Le prometo que voy a tratar de resolver eso. Tiempo después, un empleado cometió una falta mayor que la que había cometido aquella muchacha. El jefe del departamento reúne a la gente. Esto es amarillo, estaba colorado, airado. Él nada más estaba esperando que se reunieran los empleados para vomitarle y tragárselo. Estaba... En el momento que va a hablar, entró el jefe. Le pregunto, ¿cómo habló él? ¿Cómo habló? Suave, porque el jefe estaba ahí. Tú no puedes ser amable si no ves a Cristo mandándote. Tienes que traer a Cristo a tu mente. Porque si Cristo no está en tu mente, va a actuar como un hombre cualquiera. Vuelvo a leer. Lea conmigo, oigan cómo dice el texto. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Nótense que después de darme todas esas exhortaciones, pone mi mente en Cristo. Es un acto de fe. Imaginemos ahora que esta pared la debo pintar del color de aquella puerta, o de esta puerta, marrón. Esa pared debo pintarla del color de esta puerta, marrón. Para yo pintar esta pared del color de esa puerta, yo tengo que primero ver la puerta y luego ver la pared. Tú no puedes ser amable si primero no ves a Cristo, y entonces podrás ser amable. Una buena comunicación radica en un acto de fe. Los hombres no pueden hacer eso. Tiene que ser por la obra del Espíritu Santo. Así que hay 4 principios de una buena comunicación. Deja ver si aprendieron aquí los hermanos. 1, 2. ¿Cuál es el 2? Resolver cuanto antes. 3, 4. Muy bien. Ahora yo le quiero dar un particular, se me ha ido el tiempo, un particular de una buena comunicación. ¿Dónde empieza? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿A quién debemos preguntarle para aprender una buena comunicación? A Dios. Así que vayamos a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis 4. Versículos 8 y 9. Leo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Pregunta: ¿sabía Dios que Caín había matado a Abel? Seguro que sí. Sin embargo, le preguntó. ¿Y qué nos indica eso en cuanto a una buena comunicación? Que una buena comunicación empieza yo tratando de averiguar y estar seguro de lo que el otro está pensando. Una buena comunicación no empieza yo hablando. Una buena comunicación empieza yo oyendo. Helo ahí a Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel?
Yo no puedo saber lo que el otro está pensando a menos que lo diga. Entonces, cuando hay un problema en la pareja, lo primero que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Aunque mi experiencia es que le van a decir, nada. No es así. Tiene la cara como un machete, nada. ¿Y cómo es que la nada te puso esa cara así? ¿Por qué debe ser así? Porque se habla de una buena comunicación. Y si no estoy en lo correcto, entonces pudiera haber disociación. Que yo imagino lo que el otro está pensando. Y entonces hablo de acuerdo a mi imaginación, pero el otro está pensando otra cosa. Entonces va a haber una disociación, no una buena comunicación. Él está pensando en una cosa y yo me imagino otra. Eso por un lado. Por el otro lado, el ofendido siempre toma la iniciativa. Dios la tomó con Caín. Es decir, Dios fue y habló con Caín. De la misma manera, recuerden que uno habla de dos formas, con la lengua y con el gesto. Hay lo que se llama una expresión verbal, que es hablada, y una expresión gestual. Por ejemplo, ahora mismo el predicador está hablando con énfasis. Él abre la cara, mueve los brazos y sube la voz. Es decir, él está hablando verbal y gestualmente. En la pareja se suceden también esos tipos de presiones. Por lo tanto, la parte ofendida debe tomar la iniciativa. Nunca decir, y tú no sabes lo que tú hiciste. Porque nosotros somos pecadores y yo puedo pecar y ofenderte dándome cuenta y sin darme cuenta. Eso por un lado. Y sobre todo que el que verdadero creyente no quiere que el pecado siga. Él quiere atajarlo y resolverlo. Como hizo Cristo con nosotros. Que vino a buscar. Y dice el texto, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Quién perdonó tus pecados? ¿Quién sufrió, tú o Cristo? El que perdona es el que sufre. El que perdona es el que sufre. Para mí sería inadmisible que una esposa se sienta ofendida y entonces ella dice, no, porque yo creo que él no se ha arrepentido. Lo tuyo no es averiguar si se arrepintió o no. Lo tuyo es perdonar como Cristo. El que perdona es el que lleva la mayor carga. ¿Quién murió? ¿Quién tiene felicidad? Yo. Ese es el cristianismo. Ahora nótense que el texto dice, volvamos a Efesios, por favor. Más bien, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Oh, ¿cómo? Perdonando unos a otros. Eso significa que va a venir ofensa. No puedes evitarlas. Va a venir ofensas. Y va a ser una excelente oportunidad para que tú demuestres que el Espíritu de Cristo está en tu corazón. Llevando la mayor carga o sufriendo por amor al otro. Así que hemos visto 4 principios en una buena comunicación. Y con esto estoy concluyendo. Primero, honestidad. Segundo. Tercero. Y cuarto. ¿Y de dónde sacamos el poder? Mediante la fe en Cristo. Amados hermanos, Dios les bendiga.